Gracias por un poco el paralelismo, ¿no? La cosa ahí que estaba leyendo la historia del teatro asturiano, ¿no? Y cómo nació el teatro costumbrista y tal. Entonces resulta que hay un paisano en Madrid, en relación, que por lo visto tenía relación con el teatro naturalista de la época, 1900 y tal. Entonces a partir de ahí ya contacta con los del centro asturiano, los del centro asturiano empiezan a proponer obras y luego ya la Chinemelas recuelle también un poco el testigo y tal, ¿no? Entonces, bueno, la historia del doblaje es una cosa un poco parecida, y que evolucionamos muy poco en 100 años. En realidad el primer doblaje parte de Madrid, parte con actores asturianos, pero que están en Madrid, y luego ya alguien aquí coge el testigo y tal, ¿no? La historia del doblaje está perfectamente explicada aquí, la terrible historia, yo lo que comentabas tú antes y tal. Pero bueno, yo lo que conozco, sobre todo en la empresa que trabajé, que se hicieron 3 largometrajes y 2 dibujos animados. Participaron más de 30 personas en los doblajes, bueno, como actor, como director y tal, y que era una propuesta que venía de una empresa privada. Entonces, no entiendo por qué hay un punto que en Asturias no acaba de guañar nada nunca. Están y todo a favor, hay muchos años de profesión, porque bueno, esto de la profesión de actor lleva reclamándose el doblaje desde que se creó el sindicato de actores en el año 1992, o sea, como una estalla de trabajo necesaria para sobrevivir de actor o de actriz aquí en Asturias y tal. Hay bueno, la lengua asturiana existe desde hace mucho, hay medios de producción, hay tal, y no acaba por una cuestión de voluntad política, sobre todo, de guañar nada ni de producir nada, ¿no? En ese sentido, nada, yo añadir a todo lo que expusisteis que, joder, una estadía de trabajo que es necesaria para nosotros también, dentro de nuestro labor. El teatro ya lo mismo también, non acaba de guañar, pero ya é necesario empezar a falar de 3 cosas. Ya non é el grupo de teatro que empieza a hacer, que fai unha cosa de flor de un día e resulta que está en una tal. Estamos falando ya de la cultura como un sector estratégico, e dentro dese sector estratégico ten que estar el doblaxe, ten que estar el teatro, ten que estar todo como un conxunto pues, a traballar por la cultura e por la dignificación del idioma en este país, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, yo no sé, pienso yo para mí, que hay una opinión particular, la izquierda en este país me teme miedo, y entonces yo creo que mucho es esa la culpa por la cual no guañan las cosas, no acaban de guañar, ¿no? Hay unos arquetipos, no sé, de complejo del asturiano y todo esto que no acaben de tal, que se contradice con lo que dice Ornia, tanto aquí en el que citáis en el informe, que yo no lo conocía, como con lo que nos dijo Virgili también en una reunión que tuvimos con él. Dice, no, si nosotros apostaríamos perfectamente por una industria de doblaje y tal. Bueno, entonces los resultados están a la vista. Una empresa que tuvo que, lógicamente no hay medios para que eso salga adelante desde una iniciativa privada, tiene que estar caltenido por la industria pública, por lógica, porque bueno, los gastos que genera de estudios y de sueldos de actores, y los pones ahí por convenio y tal, no lo puedes asumir vendiendo DVDs, entonces bueno, tiene que tener otro circuito, ¿no?